gusta conducir con calidad y estilo. Busqué en muchos lados y Dunamis es el mejor rentacar. No solo los mejores autos, también 20% más económicos que la competencia. Soy Daniel Fuensalida. Yo uso Dunamis Rentacar. www.dunamis.cl. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Hola a todos, los quiero invitar al restaurante Raúl Correa y Familia. Chanchito al horno de barro, una paletilla de cordero traída directamente de Murcia, España, buenísima. Tilapia porteña, el tradicional canastillo de papitas hilo relleno con ostiones y camarones a la crema. Todo esto y mucho más lo puedes probar aquí en Raúl Correa y Familia. ¿Conoces ya el maridaje gourmet? Métete a www.raulcorreayfamilia.cl. Los esperamos de lunes a domingo, almuerzo y comida en Avenida Las Condes, 10.480 a Pasos de Estoril. Haz tu reserva al 2243-4747. El estudio jurídico Schilling Abogados es un moderno bufete ubicado en la entrada de la dehesa. Defiende los derechos de las personas y es dirigido por el reconocido litigante Mario Schilling y cuenta con un staff de abogados asesores en las áreas de litigación penal, laboral y civil. El estudio jurídico Schilling Abogados evalúa los casos antes de ser asumidos. Nuestro estudio jurídico no pretende convertirse en la oficina con la mayor cantidad de clientes de Chile, sino en el estudio jurídico con más empatía y comprensión por el ser humano que recurre a nosotros. ¿Cómo está, señora, señor? Bienvenido aquí a Conciencia de Valores. Hoy es el día, tema de salud, de cuerpo y alma. Vamos a hablar de los miedos, cómo enfrentar los miedos. Hashtag miedos. Ahí usted puede escribirnos en Twitter, o si lo prefiere, a través del WhatsApp, donde mucha gente ahí hace un verdadero debate, o a través de Facebook, Call Center. Ahí tenga muchísima paciencia. Siempre le mandamos una saludo cariñosa a la gente del norte, del centro y del sur, que permanentemente ven este programa y nos mandan ahí sus comentarios a través de las redes sociales. Nos pregunta la gente, ¿dónde puedo ver los programas pasados? Quiero ver el programa de la doctora Cordero, ¿dónde están? En el canal de YouTube de Conciencia de Valores. Fíjense que en pocos meses ya tenemos más de 1000 y tantos suscriptores. Don Mario Schilling. ¿Cómo está? Está preparado por una fiscalía, parece usted hoy día, ¿eh? Como no, siempre, para una notaría. Está listo para Estaría la notaría. bueno, ¿eh? Una notaría no me vendría nada de mal. Nada más. Ya la escuchó, usted la pide, amiga de Conciencia de Valores, doctora María Luisa Cordero, elegante vino de azul, azul, azul. Gracias a Lorenzo Di Ponti porque le trabajo al bolseo como es propio la gente en la tele. Muy linda vino día. Y el gusto de estar con este tremendo Preséntalo usted, Sergio Risenberg, el mejor director de la televisión chilena. Y usted era mejor psiquiatra No, por favor. del país. Sigan hablando nomás. Yo le pagué y él me pagó. Es que nos conocemos hace mucho tiempo y yo la admiro y la quiero. Sí, ¿Es verdad que usted le echó un programa? Sí, me echó. Una que yo dije que el ¿Es peor, cierto? que Lavín tenía un defecto que era de la Le UDI. hice un favor. Le hizo un Pero a los pocos meses la llevé a un canal. Claro y que hizo sí. un muy buen Está contrato de compensada. un programa solo. Ah, ya. Es que no estaba para ese programa. Ya, un plan de compensación. No, No, sí, no era no, compensación. no. Hay programas donde no funcionan ciertos elementos. Nos acompaña también una amiga de la casa, doctora Francisca Valdivieso, que se presta con nosotros. Vino de blanco, azul y blanco aquí. Que no la han echado de ninguna parte. Por ahora. Porque ella tiene una cosa a la que yo carezco. Yo soy la más rendida admiradora, bueno, todos ustedes, pero especialmente mi colega, y eso es muy difícil que yo admire a un colega, te lo digo públicamente, porque ella tiene algo de lo que yo carezco, que es la prudencia y la lucidez que tiene. Sí. Muchas gracias, no sé qué tal. Además, yo soy admiradora Anoten de eso, su pasada anoten eso. por Médicos Sin Fronteras, eso.
Doctora, ¿cómo define los miedos? Lo que pasa es que es difícil definir el miedo porque estábamos hablando antes de entrar al programa que el miedo es parte de la naturaleza humana. O sea, hay un miedo necesario, porque si nosotros no experimentáramos la crispación del miedo, seríamos psicópatas desalmados. El miedo, de alguna manera, el natural, digo, el miedo a la oscuridad cuando es chico, cuidado con las escaleras, no te pongas tan arriba, etcétera, uno va como configurando una especie de órgano paralelo de tener temor. Prefiero usar la palabra temor. Pero el miedo es como un freno, es como un freno para el ser humano. Yo creo que el miedo es un componente del super yo, de la conciencia moral y de la ética. Estamos atiborrados de personas sin miedo, temerarios. ¿Cuál es el contrapunto del miedo? La temeridad. ¿Qué es lo que es la temeridad? La psicopatía desalmada amoral. Véanse todos estos pájaros que hicieron esta financiera, el señor que dijo que había matado 12 patos malos, y suma y sigue. De modo que para mí el miedo es un componente, es como el estrés. Que cuando uno empieza a experimentar estrés, la fatiga material, porque estrés es una palabra que viene de la ingeniería de cálculo, no es de la medicina, está robado. Bueno, pues si uno no tuviera estrés sería todopoderoso y se moriría a los 25 años. Entonces el estrés es un awareness, una luz que se prende, y la sensación de temor a uno lo retrotrae. Yo que soy creyente, la retrotrae a la pequeñez que significa ser humano y no andar haciendo temeridades. Pero ¿cuándo una persona pierde esa sensibilidad del temor? ¿Cuándo uno podría llegar a entrar en el cerco peligroso? ¿Y por qué llega? ¿Por qué una persona llega a eso? Es que ahí me va a meter en un terreno pantanoso y me va a obligar a decir pesadeces. La gente miedosa tiene dificultades cognitivas, no es muy despejadita, medio leso. Mientras más leso, más temerosa es la persona, más inhibida, más asustadiza. Porque también cuando uno tiene un cierto nivel intelectual y un cierto grado de lucidez y de awareness, como dicen los gringos, me encanta la palabra que es alerta, no se mete en forros. Pero como una persona, por ejemplo, como Rafael Garay, siendo un académico, un vicerrector de una universidad privada, siendo un profesional. En este país mediocre y podrido no cuesta nada ser rector. Okay, bueno, pero ¿qué es lo que hace que una persona de ese nivel pueda llegar a este cerco ya de perder el temor? Nunca ha tenido miedo, porque es psicópata. Porque para tener miedo hay que tener conciencia ética, interna, lo que Freud llamó el super yo o conciencia moral. Falta mucho. Y que los que tenemos fe la ponemos en Dios. O sea, yo no sé qué sería de mí si yo no tuviera Dios. ¿Qué habría sido de mí? ¿Me entiendes? No solamente de ser una psicópata desalmada, sino que haberme suicidado a los 20 años porque de repente la vida me parece tediosa, etcétera. Entonces, todas estas personas, Chang, Garay, el psicópata de Maduro, etcétera, etcétera, el propio Trump, no le conocen la cara al miedo, porque no tienen ética. ¿Los políticos? ¿Qué decir? Pues son... Porque el temor es, entre comillas, medio fecundo, uno le para el carro. Nosotros como médicos, no sé, yo creo que la Francisca comparte de alguna manera mi opinión, porque si uno se dejara llevar de repente por la temeridad como médico, madre mía. Sí. ¿Tú compartes esa visión también en tu profesión? Sí, por supuesto. Yo creo que uno tiene que tener los límites bastante claros, y una forma de poner los límites o de sentirlos, porque es una cosa que nace de adentro, tiene que ver con eso, con no ser temerario. Y en medicina, por supuesto, que eso es muy importante, tener muy claro hasta dónde tengo que llegar. Porque puede ocurrir que por tratar de ser el fantástico, el maravilloso y el que hizo la última chupada del mate, digamos, cruce ese límite y termine con el paciente muerto, por tratar de hacer algo que pasa el límite que está establecido. Pero te coloco una crítica que se le hace a un sector, debe ser, no sé si minoritario, pero que consideran más bien que se ha perdido mucho la ética profesional en la medicina y se ha transformado en un mercantilismo, donde incluso hay mucho conflicto de interés, porque hay una relación incluso con el mundo de los proveedores. Mira, ¿qué opinas de eso tú? A mí me parece complejo el tema porque tiene muchas aristas, pero tratando de mirar o enfocándolo con el tema del miedo, que es lo que vamos a hablar hoy día, obviamente que si yo me rodeo de personas donde mis pares me van a juzgar,
eso me pone automáticamente un límite, mientras a la persona le importe en cierto contexto que sea aceptado en ese medio. Un médico que quiere trabajar en un lugar y no ser un paria excluido por sus pares, tiene que mantenerse dentro de ciertos cánones, igual que en cualquier profesión, me imagino. El tema del lucro en medicina hace o ha hecho, me parece a mí, que algunos fines de la medicina se hayan perdido o que se hayan... ¿Cuáles? Por ejemplo, el bien del paciente por sobre otra cosa. Uno ve claramente, y eso existe, e incluso me atrevo a decir que uno mismo a veces comete el error, incluso inconsciente, de que ciertos bienes del paciente se pasan a llevar no necesariamente conscientemente, pero cuando uno lo mira desde afuera uno dice, bueno, aquí claramente hay un tema mercantil, o porque al personaje médico se le pidió, porque un ingeniero comercial externo de arriba le dice que tiene que ver a tantos números de pacientes en tantas horas, entonces el gallo tiene que empezar a cumplir con ciertos cánones que quizás espontáneamente él en una consulta privada quizás no lo haría, pero como está presionado por el mundo comercial médico, no sé cómo llamarlo, pero en el fondo finalmente la persona que está poniendo la infraestructura para que el médico pueda trabajar y le están exigiendo cosas que hacen que él empiece a correr los límites. Y ahí uno ve como cualquier profesión que hay algunos que dicen, sabéis que yo así no puedo trabajar y yo no voy a trabajar así. Prefiero quedarme sin la pega o me cambio de pega. Y hay otros que dicen, por necesidad o por lo que sea, bueno, ok, me banco entonces que tengo que ver cada 10 minutos un paciente sabiendo que quizás en 10 minutos no va a poder verlo de la forma que a él le gustaría. Entonces, ese es un ejemplo que no tiene que ver necesariamente con el miedo. O es que creo que el punto interesante de Sergio y doctora y Mario, porque ella toca el tema, la presión externa para hacer cosas que yo no estoy dispuesto a hacer. Y hay gente que por no perder una pega o por miedo a perder una fuente laboral termina finalmente el medio accediendo a esa presión. O sea, claro, que yo creo que hay dos tipos de miedo. Yo no soy ningún experto y me da casi vergüenza hablar delante de dos doctores. Doctora. Médico, yo no soy doctora, yo soy médico. Médico. No soy doctora de nada. Médico. Yo creo que hay un miedo consustancial al ser humano, que es por instinto. Uno tiende a protegerse de aquello que desconoce o cree que le puede causar algún daño. Y hay otro tipo de miedo, que es un miedo adquirido, que la sociedad construye para que tú no hagas determinadas cosas. Hasta el hombre del saco, a los niños, o te comen la comida o te lleva el hombre del saco. Ahí te están entregando un miedo que tú vas adquiriendo. Si yo no hago las tareas me van a castigar. Es decir, hay una serie de cosas que uno empieza a acostumbrarse y que hace por obligación o por miedo. Pero son dos tipos de miedo. Está el miedo religioso, que también es un miedo adquirido, porque a ti te dicen y te hablan de que no puedes pecar y te hablan hasta de un Dios castigador, nada más ajeno a Dios. Pero reconózcanme que hay gente que finalmente la presión... Perdón, no te escucho. Hay gente que a través de la presión que tiene, la presión externa, por cualquier cosa que no está dentro de sus convicciones, por miedo, finalmente termina transando sus convicciones. Ese tema, particularmente... La obediencia de vida de los ejércitos. ¿Cómo lo ve usted? Evidente. Eso pasa mucho. Pero yo creo que es muy fácil. Yo ya tengo 74 años, vengo bajando el cerro, tuve un bienestar económico, pero yo debo reconocer que yo era una de las pocas psiquiatras que atendía por FONASA. Alcancé a atender hasta por Sermena. Sí, pues, entonces yo fui y soy ordenada con mis plata, media devota a la Virgen del Puño, por lo tanto yo siempre he tenido un cierto colchoncito económico que me permite ser todo lo impertinente y todo lo franca que soy. Y he trabajado prácticamente siempre muy sola, porque yo no habría aguantado, excepto en el psiquiátrico, donde era un hospital de locos pobres, atendíamos a los locos más pobres de Chile en el psiquiátrico de todo el país, porque llegaban de provincia. Yo me sometía a las reglas porque pertenecía al staff del hospital psiquiátrico, pero yo siempre traté de ser un cordero muy solitario, de armar mi propio negocio, y jamás hubiera aguantado que un ingeniero comercial me venga a decir tiene que atender 5 pacientes por hora. Yo diría, como decía mi papá cuando se molestaba, ¿por qué no te vas un poquitito a la mierda?
porque con media hora en psiquiatría apenas alcanzo a barruntar 3, 4 síntomas. Ahora, ¿Para qué? ¿Para que el dueño de la ISAPRE gane? Pero para la gente que nos está mirando en casa y que sufre eso en las organizaciones, que sufre eso, esa especie de chantaje, como bueno, dicen yo creo que la gran tarea del siglo XXI es precisamente invitar a la gente a armar sus propios cuentos. Cual más, cual menos los que estamos aquí hemos tenido nuestros propios cuentos. Y aquí estamos, comemos, andamos en autito, pagamos la autopista Don Ricardo, todas esas cosas. ¿Ah? Eso en el VIP. ¿Ah? Eso en el VIP, cuando yo ahí me están violando sin orgasmo. Cuando Yo creo que es súper importante rescatar. Sí, pues cuando paso por los portales. Ahí le recuerdan, ¿no? Ahí le Orgasmo, recuerdan. aquí no, pues ¿dónde está el orgasmo? La pura pasada nomás. Que muy cortito. Muy corto, sí, pero te cobran. Pero son varias veces lo que pasa. Varias veces, Así. cuando voy por la autopista norte, ¿para qué le cuento? Lo que Francisca. decía de los dos miedos, me parece súper importante rescatarlo, porque si bien hay un miedo que protege, como decía la doctora Cordero, hay un miedo que paraliza también. Claro. O sea, si yo me voy al otro extremo por miedo, que es el ejemplo que tú dabas, entonces el médico quizás se somete a cierta forma de trabajar por miedo a no tener trabajo, por miedo a, qué sé yo, no ser reconocido. Por miedo a etcétera. tener que irse a provincia. Sí. Todos se quieren Entonces, quedar aquí en Lo Santiago. importante es que yo concuerdo que el miedo es necesario y que las personas que no tienen miedo son un peligro, porque hay que tener miedo para poder regularse, es una forma de autorregulación. De hecho, los niños se empiezan a regular o autorregular principalmente por miedo desde la infancia. Que no está bien lo del viejo el saco, pero sí que se den cuenta que cuando se acercaron a la tetera se quemaron una vez, entonces aprenden, ok, miedo, no me acerco más a la tetera. Pero no hay que llevarse al otro lado de quedarse paralizado y no moverse por miedo. Hay mucha gente que se queja de su vida, debe escucharlo un psiquiatra mucho, que se queja y se queja y se queja de cómo es su vida en distintos planos y uno le dice, pero muévase, haga un cambio, haga un movimiento. Bueno, ahí tú haces el diagnóstico de un trastorno doctora. evitativo de la personalidad, un gallo que le ha sacado el émbolo a Claro, la jeringa entonces, toda su vida. Están Doctora, paralizados. Pero hay niños, por ejemplo, Ya. que van al colegio y hacen sus tareas no por agrado, para no ser estigmatizados como malos alumnos y ser objeto de bullying o de rechazo de los profesores o de sus propios compañeros. Entonces el miedo puede provenir de muchos factores, Claro, claro. y de hecho es así. Y de rasgos de la personalidad, Ok, los pero tímidos. Pero creo- no y necesariamente eso puede ser miedo, porque hay ciertas pautas que le pueden los padres, en la parte formativa, colocarle una disciplina y una obediencia, tiene que hacerlo. Pero ese Pero es un muchas punto- veces actúas por miedo. Ese es un punto muy interesante, Sí. el Ahora, deseo de sí. pasar desapercibido, que no Claro. te moleste. Depende de la edad, porque no es Pero lo mismo un niño de evidente. 5 años que funciona así que un adulto de 25. Y que lo puedes asimilar al pánico escénico, al miedo escénico. Es decir, tú no quieres ser señalado con un dedo como diferente Porque a algo. tartamudeaste en el texto, por Bueno, ejemplo. hay un tratadista, Plutchik, que escribió el Tratado de las Emociones. Es un tratadista, además, de corte evolucionista. Entonces dice, el miedo, ¿cuál es la justificación que tiene desde un punto de vista evolutivo? Y dice, es la sobrevivencia, es una emoción que nos sirve para sobrevivir. ¿Y cómo sobrevivimos los seres humanos al igual que el resto de los animales? Ya sea escapando o bien congelándonos. Congelándonos es justamente el pasar inadvertido. De esa manera el depredador piensa que tú ya estás muerto. Y ahí está, por ejemplo, el tema del bullying, que es tan peligroso entre los niños, cuando ya el niño que es sujeto de bullying está tan atemorizado que finalmente se paraliza, se esconde, quiere ser invisible. La frase de la Pero esa Nabila Rifo, me invisibilidad- hice la muerta para que no me siga agrediendo. Tremendo. Hacerse el Entonces, muerto, esa po. invisibilidad puede terminar en forma bastante trágica. Entonces, claro, ahí entendemos el miedo con esas dos versiones. Huir de este depredador o bien me congelo. Pero ahora, y ahí metafóricamente el ser humano, como evolucionó con su Pero, cerebro Mario, y tenemos cultura, vamos buscando distintas formas del miedo. De Y acuerdo. ese huir o congelarse empieza a encarnarse en distintas vestimentas. Pero Mario, cuando los seres humanos les toca vivir en dictaduras y en dictaduras represivas y opresivas, surge otro tipo de miedo, que es el miedo a disentir con lo ya establecido o con lo que a ti te señalan que es correcto. Y el miedo a disentir es otra forma de miedo. Pero es que ahí está el macho alfa, que es el dictador, que simplemente tú disientes el evidente. macho alfa y va a ser Tú puedes sancionado disentir y físicamente. arriesgas tu libertad
incluso tu vida. Ahora, yo quiero destacar mucho lo que dice la doctora Cordero. En la medida en que nosotros somos capaces de independizarnos, podemos vencer el miedo. Claro. Y hay un libro que Pero hace si un vivimos bestseller en sociedad, ¿cómo que nos se llama vamos a Papá rico, independizar? papá pobre, que justamente dice: atrévete a emprender, porque los empleados Mario, están vivimos- todo el mes con miedo a ser despedidos. Pero tiene que ver con vivimos la en seguridad. sociedad, ¿cómo nos vamos a independizar? El hecho de perdón, ser independiente económicamente no te quita el económicamente. instinto gregario. pero eso tiene hombre. que ver con la seguridad económica. Yo le quiero colocar un tema que tiene que ver más allá de la seguridad económica. Me tocó, doctora, ir recién a San José de Costa Rica por un tema social y conocer una organización que la fundó un hombre y que tiene, no sé, de tener 40 organizaciones sociales, que generó un impacto en una localidad. Rehabilitación de prostitutas, de drogadictos, de adultos mayores, es impresionante. Todo lo que he logrado. Entonces le pregunté que cuál era su mayor temor. Me quedó mirando y me dijo, ¿y qué tiene que ver con esto el mío? Yo mismo. Mi mayor temor es yo mismo. ¿Cuánta conciencia hay cuando uno ha logrado cosas de que uno mismo puede ser el peligro más grande para la caída? ¿Cómo desarrollar eso? Bueno, yo no sé mucho, hay Mario mucho más leído que yo en estas materias, pero acuérdense del soplón que tenía el emperador, pues. Sí, Sí. Acuérdate que eres humano. y que eres mortal. Y que Recuerda eres que eres mortal. Mis hijos son mis soplones. Cuando me pasó a mí el montaje en Chilevisión, mis hijos, pasaba la tristeza, todo lo que significó para mí esa noche de que yo estuve en vela, catatónica, sobrecogida por la pena, por la vergüenza. Mis hijos al otro 2 días después se sentaron a conversar conmigo y dijeron: mamá, nosotros no te lo habíamos querido decir, pero a ti se te habían subido los humos a la cabeza. Y yo ahí, primera vez que me puse a llorar, porque yo dije, como A mí me ha pasado muchas veces. casi le hice un reproche, porque miércoles no me agarraron y me leyeron la cartilla a tiempo. Ahora, ¿pasa mucho eso, Sergio y doctora, en la televisión? No te escucho nada. Pasa mucho, Pasa mucho en la eso en la televisión. Le tengo que hablar fuerte aquí. Pasa mucho eso en la televisión. Cuesta mantener los que son número uno, que se mantengan, como dice la doctora, Es que- acuérdate que eres hombre. Es que ¿sabes lo que pasa? Como en todas las profesiones, cuesta mucho llegar a ser el mejor, pero cuesta mucho más mantenerse. Entonces hay gente que vive con el pánico de no perder su estatus, de no perder su calidad de tal, pero no, quien tiene seguridad en lo que está haciendo no vive con pánico ni vive con Y temor eso pasa también en su medicina trabajo también, y en su actividad. Cuando el gallo sabe que hace las cosas bien y que con esfuerzo y haciendo las cosas correctas y honestamente, bueno, si no le resultó en esta pega, lo hará en esta. Exactamente. Y eso yo creo que pasa en todas las profesiones, porque ese pánico a perder un cierto estatus, ya sea de admiración, Y de como que valoración, dependiera o de los otros, no de claro, ti. si no, No, depende de Además, la gente tiende a confundir en televisión el miedo con la resignación. De repente te tocan ejecutivos tan torpes que están nombrados políticamente o por el dueño de la empresa, que no saben nada o saben muy poco o mucho menos que tú y cometen errores tremendos y les carga que tú se los señales. Sí. Les carga. Es como que perdieran estatus, que perdieran poder. Entonces, son situaciones de carácter desagradable, pero no de miedo. Lo que hace agradable un clima laboral es trabajar justamente con lo contrario, o sea, con gente que de verdad los pares que uno tiene al lado sabe que cada uno está ahí por lo que hace y por lo que es y no porque depende o no depende de fulanito pero- Pérez que lo quiera o no lo quiera. pero, Eso es un Francisca, agrado, trabajar en un clima laboral así, donde cada uno se siente... Pero, Francisca, Quiero pero decir hay una cosa bien ejemplos- cortita respecto a mi profesión. El miedo es siempre un muy mal consejero para el cliente que va a ver a un abogado. Y acá tenemos nosotros un panelista que yo quiero mucho, que es un destacado periodista, Antonio Neme, que finalmente tuvo que aceptar un juicio abreviado, aceptar y reconocer los hechos, simplemente porque le dio miedo, le dio pánico pasar por un juicio oral, que lo apuntaran con el dedo, que se hiciera una profundización del caso en el cual él estaba involucrado. Y finalmente fue el miedo quien tomó la decisión de aceptar una situación puede que no ser tendría por prudencia qué haberlo también, ¿Qué le ¿no? parece a usted, aceptado. doctora? Que precisamente ese caso, independiente del caso particular, Yo no me atrevería a juzgar que el miedo, yo creo, como la doctora piensa, también pienso que fue un fenómeno adaptativo. O
sea, si ¿para qué me voy a ir por el camino más largo? Él tiene a lo mejor más sensibilidad a la crítica que yo soy mucho más cara de palo. Más cuero duro. Claro, yo soy paquidérmica, yo en eso creo como don Eduardo Frei Montalva, que para estar en la vida, él decía en la política había que ser un paquidermo, de piel gruesa. A lo mejor la paz no tiene precio. Pero el periodista NEM es distinto, tiene una familia, tiene un hijo que está activo en la televisión y muchas pulsiones de amor hay ahí en esa decisión. Y estar en el escarnio público en un juicio, horroroso. Oye, cambiando un poco de tema y retomando lo que tú habías dicho, que hablaste del pánico escénico. Me acordé, yo en el colegio yo era tartamuda, pero full tartamuda, o sea, no era capaz de pararme en, no sé, por una sala de clase a hablar. O primero, segundo básico, lea, para mí era una tortura, esta cosa de que cada niño iba leyendo y como que se iba acercando, Te tocaba el texto y yo decía, correspondiente. y no podía hablar. Y estos fueron años, 5 años, 6 años, que mi mamá me llevó, mira, fonoaudióloga, lo que se te ocurra, orientadora, psicóloga, para ver qué trauma tenía. Métale un caramelo amargo para que no te arretamudee. Me metían unas bolitas en la boca porque Claro. Aristóteles no sé quién Como había Demóstenes. El tartamudo de Entonces, Demóstenes. y mi mamá me decía, métete esta cuestión en la boca y yo, mira, horroroso, ¿ya? ¿Qué edad tenías? Esto te estoy hablando desde los 6 Siete. hasta, o sea, desde primero básico hasta séptimo básico. Hasta los dos. Cuando leía el catecismo, entonces era el catecismo. Nosotros teníamos, Ojalá. teníamos un profesor en la Católica que en paz descanse y nos decía su apellido, que era tartamudo y era radiólogo. Entonces cuando mostraba en aquellos tiempos que no había resonancia magnética con cueva, una radiografía cagona, decía, aquí les muestro la K, y gritábamos atrás, ¡carótida! No, bueno, entonces, ¿Y a lo cómo que lo va el superaste? cuento, es que yo le agradezco un montón a una profesora que tuve en séptimo básico que me pescó, porque yo en mi casa sola, en mi pieza, yo era capaz de hablar. Claro. Esto era una cosa de Sin público. exposición, Sí. ¿ya? Pero ya fuera hasta por teléfono, o sea, yo contestaba el teléfono y no podía decir aló, me quedaba como ¿ya? A mis hermanos se ríen porque dicen que después que se me pasó la cuestión como que nunca paré de hablar, que como que todo lo que no había hablado me puse a hablar. Pusiste al día. Entre las muchas cosas que en educación hay que solucionar, Ya. como restituir educación cívica, por ejemplo, yo en la universidad me he topado con alumnos que no tienen idea la diferencia entre un diputado y un senador. Ya pedirle entre un gobernador y un intendente es casi pedirle licenciatura. Yo le diría que si fuera Es que profesora, no hay son cuatro gobernadores. sinvergüenzas que tienen a costilla Bueno, de Chile. Pero ¿cómo, Para cortar el cuento. ¿Cómo Creo- te ¿Cuál es la sanaste? definición de diputado? Veamos cómo se senador, sanó. intendente? 4 por 0. Tiene que ver con el manejo del miedo, fíjate. Por eso lo saco a colación. Tú eras tímida. ¿Pero qué le pasó? Yo tuve una Con la profesora. timidez, el pánico escénico. Yo Claro, tuve, claro. pero yo era muy buena alumna, todo como que Sí, bien, como sí, que no tenía pero por qué mientras no te atreverme a evalúen hablar. en público, ahí empezaba la Y tragedia. una profesora de lenguaje, que en el momento yo la odié, me dijo, mire, usted se va a meter a teatro. Imagínate lo que era para mí hacer teatro, una cuestión, o sea, de verdad. Entonces, me acuerdo perfecto que la primera obra de teatro, obligada a actuar frente a todo el colegio, una obra, y yo, lo que hice yo fue inventar los textos, porque yo era incapaz de repetir lo que yo me sabía de memoria, si no es que no me lo supiera, es que no podía, la presión psicológica de tener que hacerlo bien y hacerlo perfecto me impedía hablar. Entonces yo pescaba la idea y la transformaba y lo decía con las palabras que a mí se me ocurrían. Y era la única manera de no tartamudear. Y empecé a usar eso, esa técnica, y me empezó cada día a fluir más, finalmente me metí a un taller de El discurso de la reina. Mientras estudiaba medicina me dio por estudiar teatro, me metí en una cuestión de taller y qué sé yo. Pero a lo que voy es que esa forma de superar ese miedo fue una cosa netamente expositiva. Es como cuando alguien que le tiene fobia a la araña la meten en una pieza llena de arañas. No tengo idea si eso resulta No, primero o no. le compra una araña de peluche, Ah, ya, una para que se araña de acueste con el peluche, peluche. No, eso se llama desensibilización sistemática. Ya. Estás poniendo una araña falsa y después la metes a la pieza. Pero fíjate que sirvió. Entonces que te pique. Yo no sé cuál es el límite de esto, porque por supuesto que, no sé, pues no todas las personas quizás tendrán la capacidad todos los de hacerlo. miedos, porque se nota que no tartamudeas No, nada. pues, ¿ah? nada. No, nada. todavía Pero tartamudeo ella era un muy poco, tímida. Don Sergio, doctora, si usted quiere comprar un auto, la mejor Bueno, me marca compro, de Con la Chevrolet. plata que Ya, me gané, me yo compro le ¿Dónde una. dije, comprarlo? voy a comprar En Inalco, líder de la marca General Motors, www.inalco.cl. Ahí usted va a poder elegir la mejor opción. Como esa 4x4, con esa, yo creo que te tienen miedo. ¿ah? Claro. Impone miedo Es que es la muerte esa esa camioneta. Exagero. La mejor opción Una camioneta. al momento de comprar un General Motors, usted lo puede encontrar en Inalco.
un CAE, carga anual equivalente, muy barato. www.inalco.cl, líder en General Motors. Doctora, dos preguntas casi en una. La diferencia entre la crisis de pánico, ¿qué es lo que es una crisis de pánico y el miedo? Y cómo enfrentar, cómo salir de ese hoyo. La crisis de pánico, desde el punto de vista semiológico, pertenece a lo que se llaman los trastornos por ansiedad generalizada. Hay un capítulo que antiguamente se llamaba las neurosis. Pues vino la IBM y había que darle de comer a la IBM y los gringos trastocaron los diagnósticos psiquiátricos para darle de comer a la IBM. Todo es negocio, querido, todo. ¿Qué tenía que ver la IBM con la computadora que puso a todos los síntomas y todos andan, el DSM-4. Sí. Yo soy psiquiatra formada con los criterios alemanes y franceses, así que yo el DSM-4 me lo paso por el arco del triunfo, a propósito. Entonces las crisis de pánico son la antigua neurosis de angustia, en que uno de repente, bruscamente, sin mediar ningún elemento agudo, digamos, estimulante, tú sientes tiene tres componentes la crisis. Uno, que te vas a morir. Dentro de los próximos segundos tú caes muerto. ¿Tiene miedo a la muerte? ¿Perdón? ¿Uno siente temor a la muerte? No es sensación de muerte sensación de que la muerte es inminente. O sea, tú en 2 minutos vas a estar muerto. Pero doctora, ¿por qué se le tienen? Yo creo que el mayor, perdón que le interrumpa, yo creo que la gente, el mayor miedo que tiene es a morir. Si no conocen la muerte, ¿por qué le temen? No, a mí lo que le hago la pregunta es la crisis de pánico, porque hay gente que nunca ha tenido una crisis de pánico y desarrolló una crisis de pánico. Síntomas, dice usted, bueno, la sensación de morir. De muerte. El otro componente puede ser que te vas a volver loco y no vas a volver nunca más de la locura. Y la tercera, que es la peor, que yo personalmente creo que es la antesala de la locura, es la sensación de que te vas a disolver. Yo he tenido 2 crisis de pánico en mi vida. Una vez que recién separada, partía de vacaciones a Perú con mis niños pequeños, uno de 9, otro de 11, y me desperté como a las 3 de la mañana en el hotel en el balneario Miraflores, y dije, yo me voy a morir, estos niños se van a quedar aquí, yo voy a estar en la morgue del hospital no sé cuántito. Y ¿sabe cómo me puse a mirar las estrellas y a rezar y se me pasó la crisis de pánico? Y la cronometré. Me sirvió para después decirle a los enfermos, no dura más de 55 segundos, que es lo que dura una crisis convulsiva, a todo esto. ¿Y eso por qué viene? ¿Cuál es el origen de eso? Yo, si tú me preguntas de mi experticia como especialista y mis propias experiencias, yo creo que son acumulación de factores que de repente te golpean en el cuerpo, porque esto es una sensación corporal, ojo, ¿eh? Esto no es así que, no es que yo me lo imaginé, no, es una sensación brutal, que tú te vas, tienes la certeza absoluta y que te estás muriendo. Ay, pero no es un leve temor, así no, como, a propósito del que estamos en el tiempo, la incerteza, y me han salido con la posverdad. Temor a lo desconocido, ¿no? Es la certidumbre, exactamente, nunca estuviste más seguro de lo que te va a pasar. Pero es corto. Es la antítesis no puedes del miedo, respirar, es la certeza absoluta de que te vas a morir. Pero hay personas que esto puede ser muy prolongado, que puede... No. Esas que dicen que tienen crisis de pánico que le dura 1 hora son las mismas tontas que tienen orgasmo que le dura ahora. Le digo, era un peo atravesado, vieja, no era orgasmo. No, perdonen, pero no, aquí no me vengan con que me duró media hora la crisis de pánico. No habrá sido que comió porotos con rienda, señora, le pregunto. Pero, porque viene una cosa como por aquí también, pone el epigastro. Ahora, una crisis de pánico no se trata con medicamentos. Se trata con medicamentos. Mágico. Sí, pues. Las benzodiazepinas, acción rápida, que los malditos farmacéuticos sacaron el Amparax. ¿Te acuerdas del Amparax? Mágico. Amparax yo tenía pacientes que tenían crisis de pánico, entonces me acuerdo, un ingeniero que tenía crisis de pánico, entonces yo le decía, ande con su frasquito, con sus mitades de Amparax en el bolsillo y otro en la cajuela del auto. Me dijo, doctora, mágica la indicación, porque yo me subo al auto, abro la cajuela, ahí está mi Amparax en el frasquito, y me muevo el bolsillo y nunca más le vinieron las crisis. Alcanzó a tomar como 3 pedacitos de Amparax y este placebo del Amparax lo protegió, porque es mágico. Las crisis de pánico, cuando son verdaderas crisis de pánico y no otras cosas, se mejoran con benzodiazepinas de acción rápida. Don Sergio, ¿cuál ha sido su mayor miedo? pasar por la moneda. Bueno, ¿por qué? A ver. Pues no. ¿Es verdad o no? Broma. Es una broma. Es una broma. Hoy pasar por la moneda. No, pero ¿cuándo sintió miedo? Pucha, ahí,
que realmente lo desencajó. Con la muerte de mi hija, Su hija. evidentemente. Yo creo que eso fue Es la única vez que de verdad he sentido miedo. el trauma. La muerte de mi hija. Saber, además, que sufre una enfermedad que no tiene solución. Claro, La ahí... incapacidad de no poder ayudarla. Pero es más que miedo, es un miedo mezclado al dolor. Claro. Es que, ¿sabes lo que pasa? Yo estaba pensando, en este país, y yo no sé qué sucede en otras sociedades, por lo general los jefes descalifican a sus subalternos. Tarados, imbéciles, no sirven para nada, no sé cómo tengo aguante para ustedes. Entonces empiezan a crearles una inseguridad tan grande a los trabajadores, en consecuencia que lo que tú tienes que hacer es darle seguridad, es formarlo, es fortalecerlo, es felicitarlo, no tener vergüenza, reconocer y a decirle te felicito, lo hiciste regio. Entonces aquí no, en este país estamos acostumbrados a desacreditar a la gente que trabaja con uno, por lo general. Pero volviendo al tema, y nos vive y nos llenas de inseguridad y de temor. Volviendo al tema particular de su hija, ¿usted tuvo miedo a no poder recuperarse de la pérdida de ella? ¿Usted tuvo tuve miedo a su pérdida. Básicamente a su pérdida. El vacío. Lo demás no alcancé a analizarlo en ese momento. Muchos componentes. O sea, un ser humano que es parte de tu vida y que se va a ir. Y es un dolor que es que ningún es brutal, padre porque quiere esa cosa- sufrir. Es evidente, Todos los es lo papás peor. te dicen. Es lo peor que te puede pasar en el mundo. Todos los papás, la mamá de este joven que era de duelo, la el peor tele, todo. Bresciani, que murió desgraciadamente de un accidente de moto. ¿Qué es lo que me contaron a mí? Que la mamá en el velorio dijo, ni siquiera llorando, muy serena. Esto es lo peor que le puede pasar a una madre que tenga que sepultar a su hijo. Es que es terrible, porque Entonces es eso le pasó a antinatura, Sergio, eso es además. contra la naturaleza. Claro. Es una sensación de que tú eres inerme, que las fuerzas te vencen, te ganan, etc. Para eso Doctora, sirve Dios. Hablemos del miedo positivo. ¿Qué tiene de positivo la sensación del miedo, aparte de que es un freno para ciertos límites? Estás con la ampolleta prendida todo el día sin estar insomne y te da prudencia, como me sopló el profesor. La prudencia. La prudencia, ¿cómo te diría yo? El respeto por el otro, pasan muchas cosas. O sea, ponte tú, y de repente no saben ustedes cómo yo me freno en las calles cuando hay discusiones. El otro día un viejo, una panadería me dijo, yo dije, uy, disculpa, estacioné el auto en el prohibido estacionar. Y el viejo se da vuelta y me dice, ¿y cuándo usted ha respetado alguna norma, señora? Y yo le dije, caballero, vaya a botar fútbol al otro lado. Yo le habría dado un combo, un carterazo. ¿Para qué me sirve el mío? Este viejo lo mato, lo voto, termino presa esta noche. Pidiendo a la Mario que me vaya a sacar. O sea, el miedo es una ampolleta, es un téngase presente, es un prohibido el paso. Este prototipo, doctora, ¿qué opinan de este tema de que la mujer chilena es mucho más aguerrida, es mucho más valiente, mucho más resiliente para enfrentar los desafíos que tiene por delante que el hombre en el tema de los miedos? ¿Qué opina de eso? Es que las mujeres por naturaleza no podemos ser tan miedosas. Son más miedosos los hombres. No, porque pariendo hijos ya Pariendo no puedes eso tiene que tener ser, miedo. tú tienes Como que ser la superwoman, aunque estés aterrorizada. Yo los primeros meses que crié a mi hijo mayor no dormía, porque de repente el sueño de la guagua empieza como a bajar de frecuencia y yo lo desperté a la guagua aterrorizada porque yo tenía miedo que le venga una apnea, como tenía información de la apnea del sueño y la muerte súbita. Yo los primeros meses de Fernando fue para mí un drama, porque también la información te aumenta los miedos. Mientras más sabe uno, más como dice la Carmela que nada San José, sabe, nada teme. más advertida está, po. Sí, es tremendo. Sí. Pero tus pacientes, por decirle paciente y no cliente, mejor, tienen mucho miedo porque tu tema es penal principalmente. Principalmente mis clientes vienen o por susto o por gusto. O sea, pero principalmente... ¿Quién va por gusto, perdón? ¿Quién va por gusto a eso? Los que vienen por susto son aquellos que están atemorizados de que les va a pasar algo, que son los imputados. Y por gusto son los que quieren resarcirse. Ya. Por Claro. ejemplo, la doctora Cordero dice, me gustaría que me indemnizaran. Entonces, ¿por qué viene al abogado? Sáquele la pepa del alma, abogado. Por favor, demándelo, sáquele el máximo dinero. Todo. Quiero darme el gusto de demandar a esta persona o querellarme, qué sé yo, por la rabia que me hicieron pasar. Entonces viene generalmente por dos emociones negativas, que es el miedo o la rabia, pero nadie viene
contento, digamos, a ver al abogado penal, abogado. no, menos penalista. Bueno, nosotros nos dedicamos al área de litigación, que se incluye civil, laboral, penal, pero todo tiene que ver con obtener algo de alguien que finalmente emana de un tribunal. Entonces ahí es donde hay mucho miedo. ¿Y en tu especialidad? Sobre todo miedo a quedarse preso. Francisca. Yo veo frecuentemente mujeres que tienen miedo al parto, por ejemplo, a lo desconocido. Si finalmente el ser humano le teme a lo desconocido o le teme al trauma conocido. Entonces tengo dos perfiles de pacientes. Pacientes que su miedo es a lo desconocido porque es primera vez que están pasando por un embarazo y van a tener un parto. O mujeres que el parto anterior fue realmente traumático por distintas razones, que se le murió el hijo, que ella estuvo muy enferma, etcétera. Entonces se acerca este segundo parto y mientras más se va acercando empieza a aparecer el estrés postraumático de todo lo vivido anteriormente, que eso es bien interesante porque como que vuelven a revivir de verdad el trauma anterior. O sea, no es que se lo imaginen o recuerden solamente. Más allá de tu especialidad, yo he escuchado en círculos de amigos mucho esto, me tengo que hacer el chequeo anual. Y que les da miedo. Sí, y algunos ni siquiera se lo hacen. Oye, porque, a uno como doctor, cuando va, como médico, cuando va a un médico, a otro, a uno también le da miedo. Cuenta que somos indigentes en salud, po. Porque como nosotros no pagamos, nos atienden, como dicen en la tele, los rostros de los matinales, nos revisan. Mentira, los médicos nos revisamos, no somos mecánicos, le hacemos cambio de aceite, borbones. Nosotros examinamos, señor, examinamos, Sí, aunque me den 10 examinamos. minutos en Integra Médica, entre comillas. Es verdad, se Una de examina las con cosas- gente. Basta una de de las decir, cosas que genera basta más de ser temor- ignorante, decir, me revisó. El auto te lo revisan, Borbón. A vos te examinan. Justamente uno de los temores más grandes es el examen de próstata a nivel Y masculino. lo disfrutan como locos. No. Es horroroso la cuestión. ¿Es horroroso? No, Sí, no, es tan es un horroroso. tema para Ah, a ellos. ti te gusta. Relájate. No, no es que me A mí guste, es pero no es espantoso. horroroso. Relájate y disfrútalo. Buen consejo para vencer Pero si hay el una miedo. inervación anal que produce sensaciones eróticas. No, hombre. no es mi Pero no es la caso. consulta al urólogo. Y bueno, ¿qué necesariamente. importa? ¿Quién te está mirando? do- Está incluido en el cubro. Doctora, ¿cuál es su mayor miedo? ¿Cuál es su mayor miedo? De perder un ser querido que es más joven que yo. Mis hijos, mis nietos, personas que yo estimo, que son más jóvenes que yo. Yo tengo la absoluta certeza que estoy acercándome a la muerte, porque de las pocas por qué certezas dice que eso? nosotros... Todos, Hombre, digamos. déjate de ¿Pero por qué dice eso? ya, No, típico, pero, típico, hombre. típica frase buena persona, pero doctora, si usted está como dicen los mexicanos, ¿qué pasa? No, está como acercamos más. quiere. Pero hablo como vasca. A ver, Y te queda mucho. yo estoy bajando el se cerro, sabe. yo estoy bajando la colina, tengo 74 años, ¿me entiende? Entonces, mi mayor pena sería perder lo que lo decía la mamá de este joven productor de la televisión. Pero la gente se está Pero, muriendo los pero pies, perdón, así que ¿usted le queda teme, bastante. le teme? Sí, armaron un tremendo escándalo a la señora que tenía 102 años y se le acabó el motor. Ostras, ¿qué país más hipócrita? Pero, doctora, ¿usted le teme a terminar con una No sabía la historia, la señora de 102 años se le apagó el motor. Pero por le da el- por miedo o le da Por el- temor por el- una enfermedad como el Alzheimer, le da un No, tipo de enfermedad. No, porque los dementes no se dan cuenta. Yo tuve la tragedia, mi padre murió lucidísimo, porque se murió de un cáncer de colon. Y tenía una tolerancia al dolor como buen campesino español. Mi mamá, en cambio, se murió de una demencia multiinfarto. Entonces, yo te puedo decir a ti que una de las tristezas más, cuando hablemos de la tristeza en este programa, invítame, ¿cuál es la tristeza más grande? Cuando te entras al dormitorio de tu mamá, porque yo la llevé a vivir conmigo y con mi hermano solterón. ¿Quién es usted, señora, como en la propaganda que hacen del Alzheimer? Soy su hija, mamá. Yo soy la María Luisa, la Luchita. Ah, ya. Y al rato otra vez, ¿quién es usted, señor? Pero los dementes no se dan cuenta. Ellos no están sienten sufriendo, mi padre. sufren los que están alrededor de ellos. pero Los no seres ellos. queridos sufren. O sea, algún tipo de sufrimiento igual existe. Es como un animalito, digamos, que frente a un No, yo creo temor, que, Solo si es que que cuando consciente está, de lo que le cuando está está pasando, meada y que- no le han cambiado el pañal, cuando tiene frío no le han abrigado, todos los maltratos que sufren los viejitos Alzheimer vulnerables, los pobres, como los maltratan en las Claro, casas. no tiene sufrimiento existencial porque el no, yo porque no está se un da, poco pero opacado. si la demencia consiste, señor abogado, porque ustedes creen que la demencia y la locura es lo mismo y no es lo mismo. Así está en el código. Dice el ¿qué le voy a maldito hacer? código, locura o demencia, no es lo mismo.
A menos que tenga un locura intervalo y lúcido. demencia. Y demencia. Yo una vez Cámbialo, oye. A menos que tenga un intervalo lúcido. A ti que te encantan los proyectos de ley, coloca, cambia ahí. Y demencia. La demencia consiste en que se te olvida lo reciente. El paciente no se acuerda lo que desayunó, pero se acuerda de su profesora de kindergarten. Esa es la demencia. Se sustituye la inmediatez del presente por el pasado. Y el loco Es, no tiene juicio de dejas de compartir la verdad de los demás y tienes tu propia verdad, que es el delirio. La locura consiste en tener tu propio mundo, tu propia verdad. Si ustedes quieren arrendar un auto, la mejor opción es Dunamis Rentacar. www.dunamis.cl, ahí va a encontrar la mejor opción al momento de arrendar un vehículo, la mejor relación, incluso precio-calidad. Vehículos mecánicos, vehículos automáticos, sucursales en Concepción, en Viña del Mar, en Santiago. En www.dunamis.cl va a ver la oferta de los fines de semana. Ahí va a encontrar la mejor opción al momento de arrendar un vehículo. Cuando ustedes ven el Chile de hoy y lo que viene por delante, a propósito de los miedos, de los temores, ¿tienen algún temor? Yo estoy reconfortada con el héroe. Yo tengo toda la semana declaro un héroe o un antihéroe en su programa. vida personal. No, en mi vida, yo de repente lo digo en el programa, pero mi héroe esta semana es Ricardo, este chico que devolvió las 700 lucas. Sí, buena. Él. Buena. Porque él restituyó un concepto que ya no está en el occidente del siglo XXI. Restituyó el concepto de la decencia. Él no tiene una inteligencia normal. Claramente tiene un retardo mental con un CI de 70. Se dedica a cuidar autos, medio gordito, medio cochinito. Tiene una mamá que lo apapacha, que le lleva el amén, que lo quiere. Y ahí, en ese espacio, tú te das cuenta que la inteligencia no tiene nada que ver con la decencia. Él es decente intrínseco. A él lo enseñaron a ser decente. Hizo una frase preciosa. Yo tenía que devolver ese dinero porque Dios lo ve todo. Él dio una luz a la sociedad interesante. Qué lindo cuando dijo, sí, es cierto, pues yo que creo en Dios, me porto bien para que no me pisen. ¿Y su antihéroe? Porque dijo que tenía un héroe y un antihéroe. Mi antihéroe, el ministro de Justicia, que anda inventando 103 cargos nuevos de notarios que son amigotes de ellos. Y entonces ahí recordar una frase radical ofreciéndole disculpas a los radicales decentes que hay en Chile, que han sido muchos, entre ellos Pedro Aguirre Cerda. No me den, lléveme donde haya. Pero doctora. ¡Le van a poner una multa! No. Se va a arrepentir, arrepiéntose porque me invitó. Le van a pasar una multa. Jamás. Doctora, pero... Y anterior el ministro de Justicia, cara de jamón. Como ve el Chile de hoy, ¿le asusta algo? A mí el Chile de hoy, voy a decir una frase, a mí me duele. No lo reconozco. Nosotros cuando éramos... Yo nací el año 43, en un país donde había harina negra y azúcar negra porque no teníamos plata para refinarla. Pero pucha, que éramos mejores personas. Hasta los mendigos eran decentes. Ahora te hizo un drogadicto. Tía, deme una moneda. ¿Cuándo ha sido tu ceja? De tus mangas. En cambio, antiguamente los coraditos, señor, una monedita para pasar la mona, ni un problema. Don Sergio. Señor. La misma pregunta. ¿Qué le asusta de Chile? De lo que viene? ¿Hay algo que dice, yo no tengo temor a esto? Más que asustarme me duele. Ya somos dos. Yo ya susto no puedo tener. No. Yo ya viví todo lo que tenía que vivir y estoy en paz. Vivió época dura también. Vida nada me debes, vida estamos en paz. Claro, me puedo despedir en cualquier momento, de verdad. O sea, salvo que un miedo a un temblor prolongado, tal vez. Pero más que miedo. Ahora, a este país, lo que estamos viviendo, el deterioro moral, cultural, intelectual. La involución. La falta de investigación científica, de desarrollo tecnológico en un país que lo tiene todo. Porque Dios en esta tierra puso todas las posibilidades habidas y por haber. Somos el resumen puro de la geografía. Y aquí no hay, por ejemplo, nadie que se dedique a buscar fármacos. Hacer fármacos. Nosotros deberíamos vender las sales de litio para la bipolaridad, entonces, acá. En Chile la deberíamos fabricar, las pilas de litio. Cuando veo un gobierno por el cual yo voté, y lo reconozco, que no gobierna con los mejores, sino gobierna con los amigos. Se va a ir de coscacho. Bueno, pues sí es verdad, doctora, que obviamente. Pero eso habla de su honestidad. Entre tener un buen ministro del Interior y tener un secretario, elige tener un secretario, evidente que este país me descompone.
Y yo quisiera encontrar una salida, que alguien pensara, que alguien fuera capaz de ofrecer un programa, algo, para que este país volviera a ser Y no lo en visualiza. Chile. En lo que ve en el escenario no lo visualiza usted. Hoy no sabría por quién votar. Y eso es muy grave. Sería la primera vez en mi vida, larga vida, que no votaría. Porque no tengo por quién votar, hasta el momento. Y por la persona que hubiese votado la sacaron. Francisca, Mario, ¿La misma pregunta? ¿qué es lo que...? Porque, a ver, incluso la profundizo un poco más. Algunos dicen perder todo lo que hemos avanzado. Y algunos dicen en qué hemos avanzado, porque algunos dicen hemos avanzado a lo mejor en desarrollo macroeconómico, en estadística, pero no hemos involucrado. En que los dueños de los bancos, los usureros, en vez de rentar 4 como el resto del mundo, rentan 28. 28, sí. Ese es el avance. Sí. No, yo de los miedos mismos, concuerdo que es que el miedo de perder hijos, o sea, de que un hijo se muera o que yo me muera y dejándolos solos, es una cosa que no es que yo le tenga miedo a la muerte, yo no tengo ningún problema, me muero cuando quiera, gracias a Dios estoy en paz. Pero no me gustaría, porque tengo niños hasta de 4 años, Hay gente que depende en este de ti. momento de mi vida, porque dependen de mí. Sí. Eso en torno a miedo, pero el miedo profundo, profundo tiene que ver con no estar en paz con uno. Yo he pasado etapas de mi vida en que no he estado en paz con lo que yo estoy haciendo o lo que yo estoy viviendo y no quiero nunca más en mi vida volver a tener esa sensación. Ok, pero tanto la doctora como tú trabajan en el mundo de la salud y donde ven mucho drama, donde ven injusticia, donde ven situaciones que tú dices, bueno, ¿cómo será esto en Chile? La mirada de Chile. Retomando lo de Chile. ¿Cómo será esto a en mí me 10 años pasa- más? Es que concuerdo con lo que acaba de decir, que no es miedo, es pena. Yo tengo pena, por ejemplo, yo soy ginecóloga, estoy en contra del aborto, tengo mucha pena con lo que se está viviendo en términos de la ley de aborto que se está sacando, mucha pena, porque más allá de que yo respeto que haya gente que no piense como yo, lo que me da pena profunda, que le comentaba a Mario antes del programa, es que da la sensación de que la gente ni siquiera ha hecho el trabajo de leer lo que se está sacando. Se está sacando una ley donde en 2 de las 3 causales se puede abortar hasta el término del embarazo, hasta las 40 semanas. Y cuando tú expones eso, que hemos ido a comisiones de salud, muchas personas, a decir eso, o la impunidad del violador, por ejemplo, que queda sin denuncia en la nueva ley de aborto, o que una menor de 14 años puede abortar sin consentimiento de los padres, sin que sepan, cuando en Chile para darle un paracetamol a una menor de 14 años hay que pedirle permiso a la mamá, resulta que para abortar en esta ley no. Ese tipo de cosas, más allá de lo que hay de fondo, que yo estoy en contra, por supuesto, pero yo puedo entender que alguien diga, yo no valoro lo mismo este embrión en términos de dignidad humana que este personaje que tengo sentado acá. Yo lo entiendo y lo respeto. Yo no pienso así, pero lo respeto. Pero lo que me indigna es No la lo falta... respeta, no seas incoherente. No, lo respeto. escuchas. No. Respeto que piense así. No, lo escuchas nomás y lo dejas ser. No, pero sí. Su lo dejo libre ser. albedrío, pero no digas que respeta semejante barbaridad. No, pero eso para mí, en el fondo, no lo voy a atacar a él dirigidamente. Ok, él piensa distinto. Pero lo que me indigna profundamente es que en estas personas que están votando a favor del proyecto, yo de verdad no puedo creer que estén a favor de ese tipo de cosas marginales y no son capaces de arreglar el proyecto solo por el miedo de que el proyecto se caiga. O sea, son personas que están dispuestas a que el proyecto salga dejando impune al violador, dejando a la menor de 14 años. Lleno de aberraciones. Lleno de aberraciones por no decir, ¿sabéis qué? Yo puedo estar quizás a favor, pero esto hay que Hagámoslo arreglarlo, mejor. esto hay que arreglarlo, esto hay que arreglarlo. Y eso, mirar eso, cómo se ha provocado, o sea, cómo se ha producido eso y cómo se proyecta hacia la sociedad. Si yo cuando hablo con mis propios colegas, mis pares, mis pacientes, en el fondo lo que me apena profundamente es que no hay valoración, al igual como yo creo tenerla o como yo pensaba que la gente lo tenía, sobre el ser humano. Hoy en día me da la sensación de que la vida animal, la vida vegetal y el ser humano estamos en el Pareados. Entonces, salvemos a las ballenas, que me parece fantástico, salvemos los bosques, que me parece maravilloso, pero ¿y qué pasa con el humano? No, a eso los matamos porque no nos gustan, porque son pobres. No le porque- peguen a porque Cholito, no nos pero dan- abortemos. Exacto, entonces, eso es lo que a mí me choca. Y yo la verdad que me choca ahora- profundamente. ahora- Lo Yo- único que puedo decir es que desde 1859 Ya, pero no, estamos equiparados seres humanos con las plantas, Ok. con los animales y con todo. pero no El vamos a hablar origen de del la aborto, especie, Charles porque Darwin. no es el pero tema que una nos cosa es el convoca, origen de la pero especie, voy... otra cosa es que tú como especie no te defiendas a ti Pero al misma escucharlo en esta mirada de Chile,
como que ustedes lo ven gris, como que lo ven negro. Pero imagínate. Por favor. Pobre gente, ¿sabes de qué tendría miedo? De vivir en Tiltil, que hoy lo han transformado en un basural. ¿Pero con qué derecho, Dios mío? Si la gente que vive en Tiltil tiene los mismos derechos que nosotros, a tener un buen pasar, dignidad, buenos olores. No, es que la dignidad del ser humano no se está valorando no como tal. importa. Doctora, quiero que me explique este fenómeno, quizás ni tiene explicación, sobre todo los que están legislando en el Parlamento, en lo que nos queda de la musiquita, que se coloca con una ley de suma urgencia, por ejemplo, el proyecto de la despenalización del aborto, y no hay nada urgente para el tema del Sename. Sí, eso lo dice mi candidato. ¿Qué opina de eso? Bueno, yo creo que son, como decían los franceses, son pour la galería. Hay que hacer es que el espectáculo de la política, porque quiero agregar, coincidiendo plenamente con la doctora Valdivieso, que las mujeres está el grado de protección hacia el feto que tenemos eclampsia para salvar al feto y nos morimos nosotras. Y esto no lo dice nadie. Hay una enfermedad, doctora, ¿verdad? Se llama preeclampsia o eclampsia, que la mujer desarrolla hipertensión arterial para que llegue sangre al feto y se salve el feto y tú te mueras. Entonces, cuando yo escucho estas que andan proponiendo matar a un ser humano, no lo puedo creer. Cuando no le colocan urgencia al tema del Sename. Es que lo que pasa, mi querido, voy a decir una barbaridad que me la dijo un profesor hace 400 años en la Católica. Es que los niños no votan. Los niños, los locos y los ancianos con displasia caer en lista de espera no votan. Los niños pobres, menos. ¿A quién le importa? Ojalá se murieran. Esa es la sensación que a mí me da, porque sería Se un nos cacho fue el menos. tiempo. Agustín, el Sename no te genera conflicto, por lo tanto, o sea, te genera conflicto en el sentido de que se descubren muchas ayudas personales. La ley de aborto no te genera conflictos económicos. Doctora María Luisa Francisca, que vino ahí con su hija, Ella es muy Mario Chilling, Allá. doctor Ruiz. Muchas gracias. profesor Rico. Nos vemos mañana a esta misma hora. Siga debatiendo ahí a través de las redes sociales. Chao, chao.